Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42. Y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos que por favor se suscriban si aún no se han suscrito. Y aquellas personas que se les reenvía nuestro contenido, que por favor se suscriban también. Al momento de esta grabación, estamos en el día de la juramentación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Este programa no es de eso. Pero sí quisiera que se retuviera aquellos que verán el discurso o lo vieron ya en vivo, siendo transmitido por diferentes cadenas, ya sea de modo digital o convencional, no tanto en el hecho de que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos o las opiniones que él tenga, divergente con los demócratas o no, o lo que fuere, sino el hecho de que del discurso completo de él se puede retener una cosa, que ha sido la trayectoria del gobierno norteamericano desde que se fundó. Y es que ellos juegan para su equipo. Los norteamericanos juegan por la mejoría de su nación. Es una constante. Ellos no tienen que ver con el otro. Ellos le dan para su lado siempre, para su mejoría. Ellos juegan para su equipo. Y eso es algo que nosotros tenemos que imitar. Nosotros no tenemos que hacer lo que ellos dicen que hagamos. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen, que es lo que lo tiene como potencia siempre. Entonces, en esa línea de jugar para el equipo de nosotros, pues entonces a mí como parte de ese equipo del pueblo dominicano me corresponde estar pendiente de los intereses del pueblo dominicano, de los intereses nuestros, por encima de los estadounidenses o lo de quien fuere. Dicho eso, entonces vamos a empezar con el contenido que tenemos para el día de hoy. Miren, nosotros tenemos tiempo advirtiendo sobre el problema económico que ese grupito empresarial que tiene como 90 años controlando la República Dominicana, porque esto viene desde el inicio, y algunos de ellos antes de la dictadura de Trujillo, o sea, eso tendrían más de 90 años, como por ejemplo la línea paterna de los Brache, para que tengan una idea. Son personas que tenían una injerencia en el Estado Dominicano desde antes de ascender Trujillo. Estamos hablando del gobierno de Horacio Vázquez, si mal no recuerdo. Pero lo cierto es que el esquema que se está utilizando en República Dominicana y que se le puso la máxima velocidad el 16 de agosto del 2020, que era un esquema que venía desarrollándose desde mucho antes del gobierno de Luis Abinader, nunca antes a esa velocidad, pero sí venía gestionándose. Va a acabar con el Estado Dominicano. Es más, no, yo no diría que va a acabar, la realidad es que está acabando. Y yo le voy a enseñar a qué yo me refiero. Va a acabar con la finanza pública. Porque aquí en realidad lo que son las finanzas públicas es un puente, o sea, son finanzas públicas cuando ingresan al Estado, pero el destino de esas finanzas es precisamente los bolsillos de ese grupo económico. Y es en ese sentido que tenemos yo no sé ni siquiera cómo llamarle, la vorágine de préstamo. Y si alguien piensa que esto se va a desacelerar en estos 4 años, se equivocó. Miren, vamos a empezar
con los préstamos de fin de este 2024, porque es que esto no para nunca. Miren, aquí yo les tengo una publicación de Al Momento, Diario Digital Al Momento. Dice: diputados aprueban préstamos por 625 millones de dólares. Esto es del 23 de octubre del 2024. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles préstamos por 625 millones de dólares dirigidos, según los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, a combatir el cambio climático y a mejorar el servicio de redes de media y baja tensión en el sistema eléctrico. Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano pusieron Partido Revolucionario Dominicano, pero PRM, porque en realidad parecería un error, pero el subconsciente no lo traicionó. Eso es verdad. El PRM es todo el mundo que estaba en el PRD. Impusieron su mayoría más los votos favorables del partido aliado para aprobar los empréstitos que fueron criticados por la oposición. El primero de los préstamos aprobados fue de 100 millones de dólares suscritos por el gobierno. Oigan a quién, Oigan a quién. A la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. Mientras que uno de 300 millones de dólares complemento del primero, fue firmado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La Agencia Francesa de Desarrollo, como ya hemos mencionado en varios programas aquí, el gobierno francés apadrina directamente toda la compañía francesa que tienen que ver con el metro en República Dominicana. Así de simple. Si usted busca, todas son francesas. Y dan préstamos para eso. Y dan préstamos por encima de eso, precisamente para que el gobierno contrate con esa compañía. Pero eso lo hemos desarrollado en varios programas y lo continuaremos desarrollando para que ustedes tengan el diagrama de cómo es que esto se hace. Pero por eso hago este paréntesis. Entonces nosotros continuamos. Tengo otra publicación. No es que estos son todos, se cogieron rápido así, salteados, para que ustedes vean que esto no para nunca. Pero aquí tenemos una publicación del Listín Diario. Congreso Nacional autoriza préstamos por US 520 millones de dólares. Entonces, esta es del 11 de diciembre del 2024. Luego de ser favorecido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República emitió la aprobación final de convenio de préstamo enviado por el Poder Ejecutivo con un monto de 520 millones. Entonces dice: además, la Cámara Alta aprobó, la Cámara Alta aprobó un empréstito pactado entre representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno para la entrega de otros 200 millones que serían utilizados para programas de movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. A diferencia de los dos préstamos que tienen un total de más de 500 millones, esta pieza, o sea, estamos hablando de 200, 500, 520, los 400 que vimos ahorita, para que ustedes tengan una idea de la vorágine que es. Esta pieza aún debe ser aprobada por los diputados para la habilitación financiera, como es de costumbre en la Cámara Alta. Los tres representantes de la Fuerza del Pueblo, única entidad política opositora, rechazaron el endeudamiento emitiendo un voto negativo. Sin embargo, esto no sirve de impedimento ante la absoluta mayoría que conforman los legisladores oficialistas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, con 29 senadores. Entonces dice: US 500 millones, más abajo. El acuerdo realizado pasado 17 de julio entre el Poder Ejecutivo y dos bancos internacionales contiene una parte del financiamiento al proyecto del monorriel de Santiago de los Caballeros. La cifra aprobada por los legisladores es de US 500 millones, la cual será utilizada para desarrollar el sistema de transporte masivo del país. Así lo establece
el informe entregado por la Comisión de Hacienda, presidida por el senador Pedro Catrén, el hombre de la ley de extinción de dominio, que al final, ¿cómo fue que él dijo? Para tener una ley de extinción de dominio va a haber que hacer concesiones. Y fueron tantas las concesiones que dieron que la ley no sirve para nada. Ni el Ministerio Público la usa. De acuerdo con la pieza enviada por el gobierno, la edificación de esta obra pretende mejorar la movilidad, reducir el congestionamiento, disminuir el tiempo de viaje y las emisiones contaminantes para el medio ambiente. Oh, Dios mío, estoy conmovido. ¿Cuánto les preocupa el medio ambiente ahora? No digo yo si los préstamos tienen el cambio climático y el medio ambiente como fundamento o como allante. Además, aumentaría el espacio público disponible en la ciudad y elevaría la calidad de vida en la ciudadanía. Romántico. Pero lo cierto es que vean cómo es, 400 y pico por aquí, 600 y pico por aquí, 500 por aquí, los otros 500 de allí, millones de dólares. Otra publicacioncita. Cámara de Diputados aprueba 2 préstamos por US 445 millones, sus últimos del 2024. Esta publicación es de diciembre 17 del 2024. Y dice, ahí mismo abajito, esto es Diario Libre. Ahí tenemos la foto de Pacheco muerto de la risa. Muertecito de la risa. Entonces dice, abajito del título, serán usados para enfrentar de nuevo, oigan de nuevo, serán usados para enfrentar el cambio climático y para el saneamiento del vertedero de Duquesa, de acuerdo al presidente Luis Abinader. Como le dije, medio ambiente y cambio climático ahora son la excusa para todos los préstamos del mundo. Entonces, la Cámara de Diputados validó este martes, en segunda lectura, 2 préstamos equivalentes a 445 millones de dólares solicitados por el Poder Ejecutivo, como de costumbre, a través de los Ministerios de Hacienda y Medio Ambiente, respectivamente. El primer empréstito fue uno de 400 millones de dólares solicitado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, usado por Hacienda en el diseño de políticas de desarrollo sostenible contra el cambio climático. Bueno, ustedes ven, esta va a haber que explicármela a mí como a los niños. Hay que pedir cuarto prestado para el diseño de política de desarrollo sostenible contra el cambio climático. ¿Y qué es eso? Eso no tiene forma. Eso no tiene nada. Eso es, no, mira, yo voy a agarrar y voy a inventar una serie de cosas para combatir el cambio climático. Yo necesito que tú me busques prestado 400 millones de dólares. Y nadie le pregunta, ¿y cómo que tú piensas hacer eso? Pero defíneme a qué tú le llamas, cuáles serían las políticas que tú piensas desarrollar. No para el diseño, se supone que se piden los préstamos para políticas ya diseñadas que tienen un presupuesto concreto. No, pero aquí se pide para diseñar la política, que luego me imagino vendrá con otro préstamo para ejecutarla, pero bien, o otros préstamos. Entonces dice, estos serían los últimos sometidos por el Poder Ejecutivo en lo que resta del 2024. La Cámara sesionará este miércoles, pero no tiene agendado más préstamos. En un documento de motivación, el presidente Luis Abinader dijo que los recursos serán utilizados como apoyo presupuestario, reconociendo las reformas implementadas por su administración en áreas clave para fortalecer la resiliencia al cambio climático y mejorar la capacidad del país para proteger su capital natural. La segunda deuda corresponde a 45 millones de dólares tomados a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, o sea, seguimos, destinado al manejo del vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte. El Poder Ejecutivo señala que con el fondo se mejorará la condición higiénica de las viviendas circundantes y se reducirá la contaminación ambiental. El préstamo complementa el programa de gestión integral de residuos sólidos, que cuenta con un cofinanciamiento, o sea, más financiamiento, más préstamo, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y ahora vienen los españolitos,
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Ustedes están viendo esto. Como suele suceder, los diputados de la oposición y el oficialismo se enfrentaron perdón, por la cantidad de préstamos solicitados por el Poder Ejecutivo. Ustedes están viendo cómo es que va este desastre. Entonces, para que tengan una idea de cuánto estamos hablando, aquí yo tengo una publicación oficial de la Dirección General de Crédito Público. Dice: deuda del sector público no financiero representa el 46.1% del PIB. Al 30 de noviembre del 2024, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó US 57.437.2 millones. Eso es millones de dólares, mis hijos. Representando el 46.1% del Producto Interno Bruto estimado. ¿Ustedes están oyendo? Ustedes están viendo esto. Es una publicación oficial. El saldo de la deuda del SPNF, sector público no financiero, está compuesto en un 70.4% por deuda externa, la cual, esos son los préstamos, préstamos internacionales, la cual presentó un saldo insoluto de US 40.432.6 millones. Mientras que el 29.6% restante corresponde a deuda interna que utilizó RD. Eso es 1.023.617.4 millones. Eso es 1 millón de millones. 23.617.4 millones. Equivalentes a US 17.004.5 millones de dólares. A la tasa de cambio de RD, US igual a 60.1967 puntos. Dichos montos representan el 32.5% y el 13.7% del PIB estimado respectivamente. Del total de la deuda interna, unos US 2.198.8 millones, 1.8% del PIB, corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el gobierno central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. La deuda intergubernamental es aquella contraída por una institución de gobierno contra otra. ¿Qué quiere decir esto? Al paso que vamos, y esto es hasta el 30 de noviembre del 2024, nosotros tenemos que hacer una proyección real sobre este desastre. Porque como ya vimos, él no se está desacelerando, Esto no se va a desacelerar. Y para que tengan una idea de cuánto nos cuesta esto a nosotros, o nos viene costando. Mire, aquí yo tengo una publicación de Diario Libre. Dice: intereses y comisiones de la deuda pública se llevarán más del 21% del gasto en 2022. Estos son los intereses de esas deudas. Ahí mismo abajo, esto es de Diario Libre, esto es de diciembre 21 del 2021. Dice: el Estado destinará RD 193.105.7 millones de pesos, para esos pagos en el 2022.
Este año se presupuestaron RD 184.836.1 millones, o sea, millones de pesos, para esos fines. Estos son solo los intereses de los préstamos que se habían cogido hasta esos años. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de 184.000 millones y pico del año 2021, se están pagando los intereses en el 2021 del cúmulo de préstamos que se cogieron en el 2020. ¿Entienden? Entonces, cuando se habla de que el Estado destinará 193.000 y pico de millones de pesos para pago de comisión de interés en el 2022, significa intereses y comisiones del cúmulo de préstamos que se tomó en el 2021. Y así sucesivamente va aumentando. Porque los préstamos no paran. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cogieran préstamos y se quedaran ahí, tuviéramos la constante hasta la fecha de que los pagos serían los 184.000 millones que se pagaron en el 2021, pagáramos 184.000 en el 2022, 184.000 millones en el 2023, 184.000 millones en el 2024, y así sucesivamente. Pero como no para, como se siguen cogiendo y se siguen cogiendo y se siguen cogiendo, obviamente sigue subiendo el número. Aquí tenemos otra publicacioncita de Diario Libre. Esta, para ir avanzando, es de abril 11 del 2024, o sea, desde este año. Dice, pago de intereses de la deuda pública duplica lo destinado en 3 meses a gasto de capital. Vean cómo es que está esto. Representa el 22.8% de los gastos del gobierno central entre enero y el 5 de abril del 2024. Ya estamos viendo cómo es que va esto. Eso fue el año pasado, ¿eh? Se lo voy a repetir. Representa el 22.8% de los gastos del gobierno central entre enero y el 5 de abril del 2024. O sea que en esos 4 meses, los intereses de la deuda pública se llevaron el 22% del gasto del presupuesto. Así de fácil. Esto es al año pasado. Principio del año pasado. Entonces, cuando bajamos aquí, hay una parte que yo quiero enseñarles. Ahí hay unos gráficos, intereses de la deuda, de los gastos devengados por el gobierno, etcétera, etcétera. Pero más abajo de ese listado, hay un subtítulo que dice por encima de lo ideal. Entonces ahí tenemos por encima de lo ideal. Dice, con ingreso consolidado estimado en 1.274.699.5 centavos, 699.5 millones de pesos, perdón. Y gasto por 1 billón. 1 billón es 1 millón de millones, mis hijos, 1.503.987.5 millones. Estamos hablando de 1 millón de millones, 274.000 y pico millones de pesos. Y 1 millón de millones, 503.000 y pico de millones de pesos. Para el 2024, el déficit fiscal del sector público no financiero, cuyo financiamiento se traduce, óigame bien, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229.247.9 millones de pesos, equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto, superando el rango ideal del 1.5
al 2%. Ese déficit sigue aumentando. Voy a poner el pedacito de nuevo. Cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229.247.9 millones de pesos. Estamos hablando de que en el 2022 se estaba hablando de 190 y pico mil millones, y ya para el 2024 se está hablando, obviamente estamos hablando de 2024, de la ejecución del 2023 y 4 meses del año pasado, 2024. 229 mil millones. Fíjense cómo va subiendo, como le dije. Sigue subiendo de 190 y pico de mil. Ya vamos por casi 230 mil. 190 y pico de mil, 230 mil. Y va a seguir subiendo. Porque se sigue cogiendo préstamos y se sigue cogiendo préstamos y se sigue cogiendo préstamos. Y si ustedes creen que esto va a parar, porque se está pensando en que esto va a parar, aquí le tengo otra publicación del mismo Diario Libre, de Frank Rainieri. Por si alguien tiene algún reclamo de lo que esto dice o de lo que yo estoy diciendo al leer esto, bueno, pues que se vaya a matar con Frank. Miren esto. Dice, en 2025, el gobierno podrá gestionar financiamiento por US 6.552 millones. Eso es millones de dólares. O sea que esto habría que sumárselo a los 57, o son más ya, porque ese cálculo se hizo precisamente al 30 de noviembre del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que esos préstamos que se cogieron en diciembre del 2024 no estaban incluidos en el cálculo de la Dirección General de Crédito Público cuando hizo la publicación de los 57 mil y pico de millones de dólares como deuda el 30 de noviembre del 2024. Porque esa publicación salió casi un mes antes de que, déjame ver, 11 días antes del set de préstamos que se cogió en diciembre del 2024. O sea que eso no estaban ahí. Sigue aumentando. Y a eso el gobierno piensa sumarle por encima también 6.552 millones de dólares. ¿Ustedes ven lo que le estoy diciendo, mis hijos? Eso es ahora en este año, eso está pasando ya. Esta es una publicación del 30 de diciembre del 2024. Dice más abajo, hay 37 obras sin recursos en el presupuesto general 2025. 37 obras sin recursos. Lo que nos trae a colación de cómo diablo tú empiezas una obra sin recursos para tener que coger prestado. Eso es lo que aparentaría. Así, o sea, el que lo ve como un gobierno que intenta desarrollar algo, pues diría, oye, pero eso es mala planificación, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta gente no sabe gobernar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ese no es el caso. Y yo le voy a enseñar qué es lo que sucede aquí. Pero para que ustedes tengan una idea de cuáles son estas obras. Buscarán fondos para la verja fronteriza. Oiga dónde vuelve a sonar la verja. Perfecto. Entonces dice, eso abajo de la foto, de los financiamientos se gestionarán US 500 millones para el monorriel de Santiago de los Caballeros. El presupuesto general del Estado para el 2025, aprobado como ley por el Senado, oiga, incluye una ambiciosa estrategia de financiamiento que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a gestionar más de 6.552 millones
de dólares en recursos provenientes de organismos internacionales. Esto es nuevo de paquete, según esta publicación. Se lo voy a repetir. El presupuesto general del Estado para el 2025, aprobado como ley por el Senado, incluye una ambiciosa estrategia de financiamiento que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a gestionar más de 6.552 millones de dólares en recursos provenientes de organismos internacionales. El artículo 71 de la legislación faculta al Ministerio de Hacienda para negociar, oigan esto, para negociar operaciones de crédito destinadas a financiar 37 proyectos clave de inversión en sectores como infraestructura, transporte, agua potable, saneamiento, energía y educación, entre otros. O sea, se le autoriza al Ministerio de Hacienda, sin el Congreso ya esto es una ley, a negociar solito. Él solito ya puede negociar. Y cuando usted ve los renglones aquí, proyectos de inversión en sectores como infraestructura, transporte, agua potable, saneamiento, energía y educación, entre otros, usted se preguntará si eso no era lo que supuestamente ellos dijeron que estaban haciendo en los 4 años pasados. Y cómo es que, a pesar de que nos hemos endeudado por 57.000 millones de dólares, o más de 57.000 millones de dólares, hay 37 obras sin financiamiento. No sin financiamiento, porque no deben de financiarse de entrada. 37 obras que tendríamos que entender como inconclusas. 37 proyectos que no se han hecho o no se han terminado por falta de fondos, cuando aquí la vorágine de préstamo arrancó el 16 de agosto del 2020, hace ya casi 5 años. ¿Cómo es esto? Pero se sigue cogiendo los préstamos. Dice, entre los organismos que se espera respalden estos financiamientos se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ¿le suenan familiares los nombres? La Cooperación Andina de Fomento, CAF, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, entre otros. Algunos proyectos. Uno de los proyectos clave es el desarrollo del monorriel de Santiago de los Caballeros. Para ello, el gobierno prevé concertar con la banca internacional un financiamiento de 500 millones de dólares o su equivalente en otra moneda, incluyendo el costo de la prima del seguro de exportación. Se aplica. La obra también está en la ley de presupuesto del 2024. Aquí hay más. Además, se establece el proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la línea 2 del metro de Santo Domingo. Para este proyecto, que será ejecutado por la Oficina para el Ordenamiento del Transporte OPRED, el monto máximo autorizado asciende a 371.544.060 dólares. Ya van por 300, ahí van 371 millones de dólares. 371 y pico millones de dólares. Otro de los proyectos es el Plan Nacional de Conectividad, Transferencia y Transformación de Infraestructura Vial de la República Dominicana, Planacovial. El Poder Ejecutivo podrá gestionar con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, un monto de 600 millones de dólares. Y seguimos, Además, se construye la verja perimetral en la frontera con Haití. Para seguir con este proceso, el Poder Ejecutivo está autorizado a gestionar 239.980.000 dólares con la banca internacional. El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Defensa, MIDE. Las autoridades también tienen establecido buscar un monto máximo de 200 millones de dólares para el programa de rehabilitación y mantenimiento de puentes a nivel nacional. Esto deberá ser concertado con el BID. Todos los préstamos y financiamientos deben ser gestionados a una tasa de interés y comisiones compatibles con la vigente en el mercado de la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se pretende seguir cogiendo préstamos para llevar a cabo
proyectos que se supone se están llevando a cabo desde el inicio de la pasada gestión. Y se sigue cogiendo préstamos y se sigue cogiendo préstamos. Y proyectos van y proyectos vienen sin terminar. Y esto parece que no va a tener fin. Si nosotros hacemos una estimación desde ahora, visto la historia reciente comprobada, al 30 de noviembre, según la publicación de crédito público, de un endeudamiento por 57 mil millones de dólares, y vemos ya lo que se pretende, ya se le está dando facultad a Hacienda, sin el Congreso, a negociar 6 mil y pico de millones de créditos. Lo que quiere decir que esto va para largo. Nosotros, sin exagerar y siendo conservadores, podríamos terminar estos 4 años que vienen para completar los 8 del gobierno de Luis Abinader fácilmente con una deuda de más de 100 mil millones de dólares. Estamos cogiendo como referencia los 4 años primero, ¿eh? Y si no quedamos en los 100 mil, quedamos cerca de ello. ¿Qué sería exactamente duplicar? O no duplicar, duplicar sería 114 mil millones de dólares en deuda. Ese es el duplo de lo que es la deuda pública al 30 de noviembre del año pasado, 2024. Eso es rompiendo un país. O lo están haciendo sin problema, ¿eh? Eso es así de fácil. Porque al final el plan es que Luis se va para su casa y él no es responsable de lo que pasó, porque es verdad. Y eso se debe a que Luis no es que debe ese dinero. Luis Abinader ni el PRM son los que deben ese dinero. Lo debemos nosotros, el pueblo dominicano, porque es el Estado que lo está cogiendo prestado. Entonces, eso nos lo van a cobrar nosotros en impuestos. Pero eso no tiene ningún sentido. Eso es como que usted compre una casa, coge un préstamo para comprar una casa, que usted sabe que no va a poder pagar. Y usted firma lo que le... porque usted quiere comprar esa casa. Usted se mete en la cabeza que usted quiere comprar esa casa. Y esa casa vale 10 millones de dólares, para ponerle un ejemplo. Una casa enorme. Y usted va y coge préstamo y junta los 10 millones de dólares. Pero usted sabe que usted no va a poder pagar esos 10 millones de dólares. Entonces, coge los 10 millones de dólares iniciales y le empiezan a cobrar. Y usted agarra y busca otro set de préstamos para ir abonando a esos 10 millones de dólares y para hacerle ampliaciones a la casa, sabiendo usted que usted no tiene los 10 millones de dólares desde un principio, que usted no puede pagar esa deuda. Entonces imagínese lo siguiente. Dentro de ese mismo esquema, imagínese que usted coge los 10 millones de dólares, pero no a nombre suyo, sino a nombre de otra persona, para dejarlo a él enganchado con la deuda. Usted agarra, adquiere la casa, se mete en la casa, vive en la casa, que usted compró con préstamos que no puede pagar, y que los intereses de esos préstamos que usted no puede pagar, lo está pagando con otro préstamo, y encima de eso está haciendo ampliaciones sobre la casa, y a usted no le importa por el simple hecho de que los préstamos no están a nombre suyo. No es a usted que van a perseguir por el pago de la deuda. Y vamos a llevarlo un poquito más allá para que lleguemos a la realidad de cómo es que se arma esto. Ahora imagínense que esa casa para la cual se cogieron préstamos o se están cogiendo préstamos
tanto para la adquisición de la casa, o la compra de la casa, como para las remodelaciones, se le estén comprando a la misma compañía de ingenieros y arquitectos, que fueron los que construyeron, los que compraron el solar, construyeron la casa y están haciendo las remodelaciones. Y a ellos, que lo que querían era vender la casa, y no solo vender la casa, imagínense que ellos querían vender la casa sobrevaluada y vender más allá de la casa todas las ampliaciones o mejoras o trabajos que se estén haciendo. A esa compañía no le importa el hecho de que se estén cogiendo todos esos préstamos, porque ellos reciben el dinero directamente del banco. Y el que se embroma, o en buen dominicano, el que se jode, es el que se queda con la deuda, que no son ellos. Ellos se ganan su dinero por la venta de su casa sobrevaluada, se ganan su dinero por el pago de todas esas mejoras y esas ampliaciones en esa casa que también están sobrevaluadas, y a ellos le entrega el banco. ¿El banco a quién es que le cae arriba? Al que cogió los préstamos, que obviamente no es el que firmó el contrato de la casa, porque los préstamos se hicieron a nombre de otra persona, que es el que se va a joder en realidad con los préstamos. Entonces, dentro de ese ejemplo, vamos a identificarle a la gente. Pero antes de vamos a llevárselo un poquito más lejos. Imagínense que toda esta operación se dio precisamente porque se pusieron de acuerdo la persona que cogió los préstamos a nombre de un tercero para pagar la casa y las mejoras que se le están haciendo a la casa y las ampliaciones que se le están haciendo a la casa, con la compañía que compró el solar, construyó la casa y la vendió sobrevaluada, al igual que está sobrevaluando los trabajos de ampliación. Y a ninguno de los dos le importa un carajo, porque los préstamos no están a nombre de ninguno de ellos. Están a nombre de un tercero. Que el que está comprando la casa manipuló para que le firmara un poder. Pero no le dijo, al momento de firmar el poder, que era lo que él iba a hacer. Le dijo, no, yo voy a coger unos préstamos. Pero obviamente no le dijo cuál era la operación que tenía en mente. Ese pendejo que le dio el poder a ese que está de acuerdo con la compañía constructora de arquitecto y de ingeniero, ¿ustedes saben quién es? Nosotros. Nosotros somos ese pendejo. Nosotros, el pueblo dominicano, somos ese pendejo. Y le dimos poder a Luis cuando lo elegimos y lo reelegimos. Yo no fui a votar, yo no tuve nada que ver con estas últimas elecciones. Pero en la primera sí, se lo di para salir del PLD. Que no era salir del PLD, porque se quedó ahí el grupo empresarial. Nosotros pensamos todo que se le estaba dando demasiado al grupo empresarial, que nosotros sabemos que es el que manda aquí. Y entendimos que este muchacho, por venir de una familia sin hambre, pues no iba a pasar a ser el muchacho demandado de ellos. Pero nos equivocamos. Cometimos un error el 16 de agosto del 2020, que lo colocó a él en el Palacio, a Luis Abinader, el 16 de agosto del 2020, al igual que cometimos un error en las elecciones anteriores, y en las otras antes de esa, y en la de antes de esa, y así sucesivamente. Pero nosotros le dimos poder a ese que está cogiendo préstamo a nombre de nosotros para comprar esa casa sobrevaluada. Estamos volviendo al ejemplo. Y esa mejora sobrevaluada. Ahora vamos a conocer la oficina, la compañía, la empresa
de ingenieros y arquitectos, la constructora, que nos está vendiendo la casa sobrevaluada y la mejora sobrevaluada. Y eso están aquí en esta publicación del Caribe. Medina juramenta el pleno del Consejo de Competitividad. 5 de diciembre del 2017. Mírenlo ahí. Esos son los miembros de la oficina de ingenieros o de la compañía constructora compuesta por ingenieros y arquitectos que hicieron que a ese que nosotros le dimos poder cogiera préstamo para comprar la casa sobrevaluada y las mejoras sobrevaluadas que nosotros vamos a tener que pagarle al banco. Mírenlo ahí donde están. Entonces, dice, el presidente Danilo Medina juramentó el pleno del Consejo Nacional de Competitividad y encabezó la primera reunión de ese órgano y su consejo consultivo como parte de la alianza, como parte de la alianza estratégica entre el sector privado y el sector público. Durante la primera reunión ordinaria del Pleno de Competitividad, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 429-17 que crea el reglamento para el funcionamiento del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad. El mandatario también emitió el decreto 430-17 que dispone que el pago de tarjeta de turismo se realice mediante la incorporación de dicho valor en el precio de los boletos aéreos a partir del 1 de enero. Y por ahí María Cebá dice, el director ejecutivo de competitividad, Rafael Paz, informó que el presidente Medina firmó un proyecto de ley que agilizará los procesos para la creación de empresas. Estos proyectos serán enviados los próximos días al Congreso. Juramentados. Previa a la sesión ordinaria del Pleno de Competitividad, fueron juramentados los ministros que integran el sector público del Pleno. Gustavo Montalvo de la Presidencia, José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia, e Isidro Santana, Economía, Planificación y Desarrollo. Oigan quiénes fueron juramentados. También se juramentó Donald Guerrero de Hacienda, Francisco Javier García, Turismo, Ángel Esteve, Agricultura, Nelson Toca Simón, Industria, Comercio y MIPYME, y Henry Molina, director del Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana. Ese Henry Molina es Luis Henry Molina, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue de aquí que salió su designación. A él no lo designaron que porque fuera bueno, que porque le hizo la campaña a Danilo, porque era panita de Danilo. No. A él lo juramentó este grupo. Este grupo fue que hizo que parara en la Suprema Corte de Justicia. Y el por qué lo metieron ahí es digno de un programa él solito, que lo vamos a hacer, para que ustedes entiendan cómo fue que paró el director del Poder Judicial ahí. ¿Y a qué intereses que sirve? Que no son a los de nosotros, el pueblo dominicano. Dice, tomaron juramento Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo RICA, y del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Fernando Capellán, presidente del Grupo EMI de la Asociación para Desarrollo APEDI, José Miguel González Cuadra, es el que está en Operación Calamar, mencionado más de 90 veces, y todavía está ahí, presidente ejecutivo del Grupo Centro Cuesta Nacional y Megacentro, Manuel Agrullón, presidente del Banco Popular, Luis Molina Checar, del BHD León. También fue juramentado Fran Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, Manuel Tavares, fundador del Parque Industrial Itabo y Punta Caucedo, y Felipe Vicini, presidente del Grupo Inicia. También se juramentó el Consejo Consultivo. Entre los empresarios integrantes del Consejo Consultivo de Competitividad juramentado están Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, creo que Rafael Blanco Canto también fue presidente del CONEP, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corripio Estrada, Manuel Díez fue presidente del CONEP, Pedro Esteva, Manuelito Estrella está aquí, y Félix García Castellano, Carlos Guillermo León, Franklin León, Celso Marrancini, oigan dónde está Celso,
Carlos José Martí, eso es el grupo Martí, eso es, bueno, combustible, gas. Ramón Menéndez, Marcial Narri, Mercedes Ramos y Monseñor Agripino Núñez Collado. Aquí falta gente. Y por eso tenemos el decreto aquí para que lo vean. Entonces, este es el decreto 389-17 que firmó Danilo Medina para juramentar, cuando se juramentó toda esta persona. Y cuando vamos al artículo 1, se designan en el Consejo Nacional de Competitividad CNC como miembros de representación del sector privado la siguiente persona. Tenemos a Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González Cuadra, Manuel Agrullón, Luis Molina Checar, Fran Rainieri, Manuel Tavares, Felipe Vicini. En el artículo 2 dice, se designa a la señora Ligia Bonetti como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo y en esa condición miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y en el 4 dice, se crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, el cual estará integrado por la siguiente persona: Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, Roberto Bonetti, José Clase, Samuel Conde, José Luis Corripo Estrada, Manuel Díez, Pedro Esteban, Manuel Estrella, Félix García Castellanos, Carlos Guillermo León, Aquiles Hernández, Franklin León, Celso Marrancini, Carlos José Martí, Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripino Núñez Collado, fallecido ya, Mercedes Ramos, aquí hay más gente, se lo dije, Héctor Rizek, Samir Rizek, Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini, Máximo Vidal, José Vitienes y Elena Villella. Elena Villella fue expresidente del CONEP también. ¿Qué hace este grupo? Este consejo. Ellos diseñan la política pública, ellos diseñan el presupuesto. ¿Y por qué a ellos les interesó diseñar el presupuesto? ¿Por qué cayeron allá? ¿Por qué ese grupo de empresarios sintió la necesidad de meterse ellos en un organismo mixto gubernamental? Son todos que están aquí. E inclusive suplantaron varios órganos internos del Ministerio de Economía y Planificación. Al artículo 6 del decreto dice, se elimina el Viceministerio para la Gestión de Competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y se instruye al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, CNC, tomar las medidas necesarias para la reubicación del personal y hacer las coordinaciones correspondientes para que los temas y asuntos técnicos vinculados a la competitividad nacional a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sean transferidos a la dirección ejecutiva de este consejo, de ese consejo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estas son las personas que deciden qué es lo que necesita el Estado Dominicano adquirir o hacer. ¿Y por qué a ellos les interesó tomar esas decisiones? Porque lo que hacen o venden al Estado Dominicano son precisamente ellos. Ellos son los que suplen al Estado Dominicano del grueso de casi todo lo que consume. De generación eléctrica, con el eterno déficit que tenemos. El déficit de dinero, mis hijos, cuando usted tiene un déficit que tiene que ser pago por el gobierno, ¿verdad que sí? Significa que es una compra segura para la persona que provee el servicio. Es una venta de algo que no se iba a vender. Por eso aumenta el ingreso del que proporciona el servicio o vende el artículo. Si no hubiera subsidio eléctrico, ellos estuvieran generando la mitad o menos quizá. Eso significa que dejarían de vender a ese sobreprecio esa generación que nosotros a través del subsidio le estamos pagando a la mala.
¿Y quién diseña ese esquema de que ese subsidio tiene que estar ahí? Ellos. Ellos son los que lo diseñan. Y así es en todo, mis hijos. Por eso es que los préstamos siguen aumentando. Porque mientras más dinero le entra al Estado, más dinero ellos reciben a nivel privado. Ellos diseñan la política de endeudamiento. Porque al final ellos se van a quedar con el dinero, como el ejemplo que di de la compañía constructora que vende la casa sobrevaluada y la mejora sobrevaluada. Al que nosotros le dimos el poder se va a quedar limpiecito, que Luis Abinader, en este caso, cree él. Y nosotros vamos a quedar engauchados con todos los préstamos y la deuda. Y para que ustedes lo vean, ya para terminar. Aquí tenemos una publicación de la composición actual del Consejo Nacional de Competitividad. Aquí tenemos, esta es la página oficial, esto se llama cnc.gov.do, composición del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Quién lo encabeza? Luis Abinader. Luego viene el director ejecutivo, o director ejecutivo secretario, Peter A. Prasmowski, ahí tenemos la carita de Luis. Más abajo tenemos Ministerio de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Ministerio Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista. Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, Paveliza. Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Ito Bisonó. Ministro de Agricultura, Limber Cruz. Ministro de Turismo, David Collado. Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Ministro de Obras Públicas, de Digna Ascensión. Ministro de Trabajo, Luis de Camps. Y abajo viene el sector privado, que está compuesto por Lija Bonetti, Pedro Brache, Manuel Agrullón, Felipe Vicini, etcétera, etcétera. ¿Por qué los que están ahí de la parte del gobierno son los ministerios que manejan el dinero y crean el presupuesto? Precisamente para que ellos le den, el grupo empresarial, la orden directa a esos ministros y le den la ejecución que ellos van a proponer. Ahora imagínense usted, aquí tenemos al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que en el presupuesto que esta gente son los que en realidad lo elaboran, ya se le dio la potestad de negociar y buscar crédito por 6,000 y pico de millones de dólares en este año 2025, sin tener que bregar con el Congreso. Eso significa que este caballero va a gestionar los créditos que ese grupo empresarial le diga que tiene que gestionar. Nos va a endeudar a nosotros a través de nuestros representantes, al que le dimos poder, Luis Abinader, para comprarle más casas sobrevaluadas y más ampliaciones o mejoras de la casa al precio que a ellos les dé la gana. Ya ustedes están entendiendo cómo es que funciona esto. Yo me estoy cansando de decírselo, señores. Abran los ojos. Abran los ojos. Que aquí se está buscando cuarto. Que no nos van a beneficiar a nosotros. Pero que nosotros somos los que vamos a pagar. Y si esto se deja continuar, los 4 años que faltan, vamos a estar hablando de más de 100,000 millones de dólares en deuda que nosotros no podemos pagar. ¿Ya entienden? Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.